Voy a invitar a mis hermanos de la alabanza que puedan pasar. Hermanos, ya lo dijo el pastor, pero nuevamente bienvenidos todos a la casa del Señor. Este es un día muy especial, todos los días, pero hoy pues lo apartamos, lo dedicamos para venir a la casa del Señor y juntos, como un solo cuerpo, venir a rendirle honra y gloria al Señor, adoración a Él, que es digno de recibirla. Así que todos hermanos, los hermanos, y si hay amigos que por primera vez están entre nosotros, bienvenido. Segundo Crónicas 7, 11 al 16 dice la palabra: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y siguen estando, hermanos, siguen estando atentos a la oración de cada uno de nosotros. Sí, nos humillamos, sí buscamos su rostro, sí nos convertimos de nuestros malos caminos. Entonces la promesa del Señor se cumplirá en cada una de nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro hermoso país. A veces clamamos, a veces oramos y sentimos que el Señor no oye, que no nos escucha, que no responde. Y como dice este hermoso coro, cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando, no es porque no nos oye, es porque Él está obrando a nuestro favor, hermanos. Tal vez no como nosotros quisiéramos, en el momento que nosotros anhelamos, pero el Señor sí está obrando en nuestro favor de acuerdo a su voluntad. Yo le invito a estar en pie esta mañana y que podamos adorar al Señor cantando y diciéndole, recordando que el Señor no rechaza la oración de ninguno de nosotros. Y que en medio de cualquier circunstancia, hermanos, por muy difícil, tormentosa que sea, debemos alabar al Señor, debemos orar, no dejar de clamar al Señor. Él siempre está ahí. Alaba a Dios, alaba a Dios. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Toma el frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche, de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Tu pueblo te alaba, Señor, esta mañana. Y elevamos nuestras manos, las extendemos delante de ti. Porque es a ti, Señor, que nuestra oración debe ser dirigida, nuestra alabanza. Y no importa. Y qué difícil poder decir eso, Señor. No importa lo que esté pasando, pero solo tú sabes lo que eso significa para cada uno de los que estamos acá. Tú trabajas para los que confían. Caminas con nosotros de noche y de día. Nunca nos abandonas. Siempre nos oyes, siempre nos respondes. Y aun cuando después de 15 años de estarte pidiendo lo mismo, Señor, y no has respondido como yo quiero, eso no significa que tú no has obrado en mí. Y así lo has hecho con mis hermanos. Ayúdanos a que no nos cansemos, Señor, a alabarte, a elevar nuestra oración a ti, porque tú siempre nos oyes. Y esta mañana, Señor, te alabamos, te glorificamos en medio de cualquier circunstancia. Y queremos, Señor, así como hoy te estamos entregando esta alabanza, esta adoración, entregarte también nuestro ser, entregarte nuestra atención, porque tú hablarás ahorita, Señor, a través de tu siervo en nuestra vida. Lo has estado haciendo, Señor, con los cantos, pero tú tienes algo importante para nosotros a través de tu palabra y queremos atesorarlo, queremos entenderlo y sobre todo queremos obedecerlo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de tu palabra. Usa tu siervo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos, y el pastor Marvin con nosotros. Qué gusto ver a un gran número de hermanos esta mañana. Al inicio no estaban todos, pero qué gusto el verlos desde acá y saber que
hemos adorado al Señor y que estamos listos a estudiar su palabra. Quiero llevarlos a Lucas capítulo 11. Los que han asistido el domingo hace 15 días, inicié el estudio de la famosa oración del Padre Nuestro. El tema es orando a la manera de Cristo. Y tomamos como punto de referencia Lucas 11, porque además de las oraciones en privado que cada uno hacemos todos los días, la iglesia en el mes de enero lo dedica a orar en todos los servicios de lunes a viernes. Estamos en un contexto de clamor, en un contexto de búsqueda del Señor, y qué importantísimo es analizar este ejemplo de oración que el Señor nos regaló. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gracias a los que se pusieron de pie. Esta oración, hermanos, puede ser una oración muy corta, pero es muy profunda. Puede ser una oración fácil de memorizar y de repetir, pero con un contenido que es transformador para nuestras vidas y sobre todo cuando nosotros vamos a orar. Hace 15 días analizamos casi la totalidad de la primera parte de esta oración, que tiene 6 peticiones, hermanos. Analizamos la frase: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hasta esa frase nos quedamos analizando hace 15 días. Es necesario recordar, hermanos, que los 10 mandamientos descritos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, los 10 mandamientos tienen un resumen en 2 partes. El mandamiento 1 al 4 tienen que ver con una relación directa con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y guardarás el día de reposo. Pero del número 5 al 10 tienen que ver con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más dice? No matarás. No cometerás adulterio, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Si nosotros, por ejemplo, vemos el fruto del Espíritu, y usted lo sabe de memoria, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Eso, hermanos, amor, gozo y paz es algo que Dios nos da y que tiene que ver esa relación directa con Él. Otra persona no me puede dar amor y otra persona no me puede dar gozo y paz. Eso es algo de Dios. Amor, gozo, paz. Pero luego dice paciencia, benignidad y bondad. Yo tengo que tener paciencia con otros, ser bueno con otros y ser bondadoso con otros. Y eso tiene que ver con la relación con mi prójimo. Pero luego, ¿qué dice? Fe, mansedumbre y templanza. Eso tiene que ver con mi carácter y conmigo mismo, ¿me doy a entender? Entonces, cuando leemos la oración del Padre Nuestro, encontramos una parte que tiene que ver directamente con Dios y otra que tiene que ver con las necesidades básicas que nosotros tenemos como seres humanos.
Complementemos la primera parte de peticiones que tiene esta oración del Padre Nuestro, que es directamente con Dios, y luego veamos las otras 3 peticiones que tienen relación directa con nosotros mismos y nuestro prójimo. Mi meta es cubrir todo el contenido hoy. Veamos si es posible y si no quedará algo pendiente. Allí en Lucas capítulo 11, usted puede ver: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hasta allí nos quedamos en el análisis de hace 15 días. La oración sigue diciendo: hágase ¿qué? Tu voluntad. ¿Sabe usted que nuestros primeros padres permitieron que el pecado, por la decisión de ellos, viniera a la humanidad gracias a que hicieron su voluntad y no la voluntad de Dios? El Padre les había dicho: tienen todo un huerto con todas las frutas y todas las verduras y todo lo que Dios hizo para comer. Solamente absténganse de comer de un árbol. La voluntad de Dios fue dicha de manera clara, pero lamentablemente nuestros primeros padres decidieron hacer su voluntad. Y el Señor claramente dice: hágase tu voluntad. Ahora bien, hay 4 preguntas que nos vamos a hacer en relación a esta petición. ¿Qué tan importante es hacer la voluntad de Dios? Es la primera. La otra pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Puede ser conocida la voluntad de Dios? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Son preguntas que intentaremos responder esta mañana con la misma Biblia. ¿Qué tan importante es hacer la voluntad de Dios para que Jesucristo, dentro de la oración modelo que nos dejó, dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad? ¿Qué tan importante es? Nos lo responde Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? O sea que es importantísimo hacer la voluntad de Dios, me doy a entender, porque no solamente Señor, no solamente Padre, sino dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, no el que habla bonito, no el que sabe mucho, no es el que maneja la Biblia de pasta a pasta, que aunque eso es importante, déjeme decirle que el diablo nos puede ganar. Porque con el mismo Cristo le citó el Salmo 91. Pero cuando dice hágase tu voluntad, es porque hacer la voluntad de Dios expresa de manera implícita una relación personal con Él, que empezó por la justificación por fe. Pero mire qué interesante, Mateo capítulo 12, versículo 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La persona que se dedica a hacer la voluntad del Padre tiene un vínculo de hermano con nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel hombre, dice, que hace la voluntad es como mi hermano. Para Cristo, hacer la voluntad del Padre era la prioridad. ¿Por qué? Juan capítulo 4 versículo 31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Preguntaban ellos. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era el alimento del Señor? Claro, quizá comía pan. Claro, quizá le presentaban tal vez algunos huevitos en ese tiempo, ¿verdad? Le presentaban buenos banquetes posiblemente. Pero Él dijo: aunque eso es rico, aunque eso sacia mi estómago, aunque eso pueda nutrir mi cuerpo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, lo expresa tan objetivo, tan directo y tan práctico. Dice: no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y oiga, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiere usted permanecer para siempre? ¿Quiero yo permanecer para siempre? Debo de alinearme con la voluntad del Padre. ¿Qué tan importante es la voluntad del Padre? El Señor nos lo deja ver claramente. Hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Puede ser conocida la voluntad de Dios, estimados hermanos? Claro que sí. La respuesta está en la Biblia. Y solamente quiero ocupar 3 áreas en la vida de una persona, hay muchas más, pero no me queda tiempo, en la cual la Biblia es muy clara de qué es la voluntad de Dios. Primero me voy a enfatizar en los negocios. Si usted quiere, vaya conmigo a Proverbios capítulo 20, versículo 23, y dice: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. ¿Cómo será la voluntad de Dios en los negocios? Muy claro, siendo correctos, siendo coherentes, siendo transparentes. ¿Por qué? La abominación son a Jehová las pesas falsas. Si alguien dice, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué le estoy diciendo a Dios cuando se haga su voluntad? Es lo que Él ya me reveló. Si hablamos de la vida personal e individual, usted tiene una manera magistral de verlo en el Salmo capítulo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, no medias verdades, verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? En los negocios dice, no, la pesa falsa no va conmigo, dice Dios. No es de mi voluntad que engañes. ¿Cómo es tu vida personal? Bueno, el Salmo 15 nos describe de manera magistral cómo es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y si a usted le sorprende, la Biblia nos da cómo es la voluntad de Dios en la política, fíjese. Vaya por favor a Deuteronomio 17 y véalo. Lamentablemente no es una realidad en la política guatemalteca y creo que de muchas políticas de los países a nivel mundial. Pero mire lo que dice Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey. Parafraseémoslo, pondremos un presidente, pondremos un gobernador, pondremos un diputado, pondremos un alcalde, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrá rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Por lo menos en la Constitución de Guatemala eso establece que tiene que ser ciudadano. Ahora, mira el versículo 16, vea usted, pero él, el que está de presidente, el que está de rey, el que está de diputado, el que está de alcalde, el que está de gobernador y cualquier nombre de funcionario político que usted quiera mencionar, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá
medita en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Cómo es la voluntad de Dios en la política? ¿No es cierto que la generalidad es que lo primero es carros, casas, fincas? No, Dios dice, si vas a estar en la administración pública, vas a ser de esta y de esta manera. Le pregunto, ¿es una realidad el texto bíblico en nuestra Guatemala? ¿No es cierto que constantemente oímos, fulano de tal tiene una su finca en no sé qué lugar? Y dice, cuando estés ahí, no te vas a llenar de caballos, no vas a acumular oro, no vas a acumular fincas, no vas a acumular todas las posesiones materiales porque no llegaste para eso, llegaste para hacer mi voluntad. Por eso dice, vas a hacer una copia y la vas a leer y la vas a explicar y la vas a enseñar. Si nosotros, hermanos, comenzamos a buscar en el texto bíblico cuál es la voluntad de Dios, la vamos a encontrar. La vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros claridad. La oración dice, hágase tu voluntad. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Puede ser conocida la voluntad de Dios? Claro que sí. Ahora, hágase tu voluntad. Oiga, implícitamente nos lanza la pregunta personal siguiente. ¿Quiero hacer la voluntad de Dios? Cuando yo digo, Padre, hágase tu voluntad, la pregunta ahí debajo es, ¿realmente la quiero hacer o por qué la estoy pidiendo? ¿Me doy a entender? Si yo le digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, porque yo también la quiero hacer. Se supone de manera implícita, hágase tu voluntad. Responde a la pregunta, ¿quiero hacer la voluntad de Dios? Qué interesante es. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no te dejes llevar por las ideologías, no tienes que hacer todo lo que dice toda la gente, no te dejes guiar por la corriente. Dice acá, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis que. ¿Cómo voy a saber yo cuál es la voluntad de Dios cuando mi mente esté renovada por el Espíritu de Él? Por eso el típico ejemplo y el más fácil de discernir que me gusta poner siempre y casi siempre lamento cuando se dan casos como estos, cuando un joven se hace novio de una señorita no cristiana o viceversa. Y empieza a decir, es que este es mejor que los que están adentro. Cuando empiezas a razonar con el pecado te va mal. La Biblia es enfática en decir, no os unáis en yugo desigual. ¿No es cierto? No le vamos a buscar 5 patas al gato. Está muy claro, me doy a entender. Pero cuando decimos, hágase tu voluntad, es porque yo quiero hacer la voluntad de Él. No es porque otros la hagan, yo también la quiero hacer. Ahora, pensemos por un momento. La cuarta pregunta es, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? La oración dice, hágase tu voluntad. ¿Cómo en dónde? ¿Cómo en mi casa? ¿Cómo en la casa del vecino? No, como en el cielo, así también ¿qué? En la tierra. ¿Sabe cómo se hace la voluntad en el cielo? Vaya por favor al Salmo 103. Solo vea usted, versículos 20 y versículo 21. Solamente son 2 textos. Hay más, pero vea usted cómo se hace la voluntad en el cielo. Salmo 103, versículo 20 y 21. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. ¿Qué dice? Que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Déjeme decirle, en el cielo Dios habla y los ángeles brincan a hacer lo que Él dice. Allá ninguno dice, mira pues lo que me pidió el jefe, ir a la tierra otra vez con este que está hablando que cuesta que entienda. No, Dios habla y ahí va. ¿Me doy a entender?
Hermanos, los ángeles no discuten lo que Dios pide. ¿No es cierto? Los ángeles, véalo usted. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Versículo 21. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis ¿qué? ¿Cómo se hace en el cielo la voluntad? Dígame usted. Solo vea qué atrevidos somos los seres humanos. Como dije eso a la otra ocasión, de aquella cantante cristiana muy famosa que cuando estaba orando por el señor Melgar, que ya murió, le dijo: Señor, no aceptamos un no como respuesta. Solo póngase a pensar. Y los ángeles no discuten lo que Dios dice. Lo que Dios dice, se hace. Dice, ustedes ejecutan. ¿Ha leído usted cuando Daniel empieza a orar? ¿Y qué le dice el ángel? Desde el primer día que oraste, me mandaron. El problema es que no podía pasar, pero me dijeron, vas. Y vine. ¿Por qué? Porque en el cielo no se discuten las órdenes de Dios. ¿Sabe cuál es el problema hoy? Que la humanidad se cree tan elevada que hoy de aquí se le da órdenes a Dios. ¿Me doy a entender? Hoy le queremos ordenar a Dios. Y hay hombres y mujeres que se creen con tanta autoridad que se les olvida que seguimos siendo siervos inútiles. Que viene un huracán para no sé qué parte, ordenamos al huracán que se vaya. ¿En qué momento nosotros podemos ordenar? Decretamos que tal enfermedad desaparezca, atamos al diablo. ¿En qué momento podemos hacer eso nosotros? Si nosotros somos siervos del Dios Altísimo, que al igual que los ángeles, Dios dice, se hace esto y se debe de hacer. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que dice, así se hace en la tierra. Y las órdenes de Dios no se discuten. Pero entonces, ¿por qué nosotros le buscamos la vuelta? Como decimos aquí en Guatemala, ¿por qué nos hacemos de a 20, los de a 20? ¿Sí? ¿Por qué? Imagínense. Porque a veces decimos, yo sé que lo que Dios quiere es esto, pero mire, a mí me cuesta a usted. Él sabe que soy débil. Claro, Él sabe que somos débiles. Pero cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, aquí estoy. Yo creo que todos nosotros tenemos una idea. No sé si entre nosotros habrá alguien que haya pasado por el ejército, que haya sido soldado o haya ocupado algún otro puesto en la jerarquía militar. Pero ¿qué es lo que sucede? Mire, yo lo más que he tenido cercanía con personal del ejército o que está en esa cuestión es cuando he tenido la oportunidad de ir a compartir con los alumnos aquí de la Escuela de Agronomía, ¿verdad? Que tienen una formación compartida en ese tema, ¿verdad, hermano Selvin? Entonces, ¿sabe lo que he notado las veces que he ido a predicar? Todos los alumnos están así. Si su mente está conectada, no lo sé, porque eso ya no se puede ver. Pero por lo menos me están viendo. Ninguno mira el teléfono, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, una ocasión noté que había un alumno medio sentado así como con la pierna no sé qué, y llegó alguien de los que trabaja ahí, siéntese bien. Y no dijo, ¿y usted por qué me dice eso? ¿Y usted quién se cree que es? No, se sintió como es. Ahora, ¿por qué nosotros muchas veces, sabiendo la voluntad de Dios, no la hacemos? ¿Por qué? Hágase tu voluntad. Conozco la voluntad de Dios. Tengo claridad en la voluntad de Dios. En la medida en que mi mente se deja guiar por el Espíritu, puedo entender qué es lo que Dios quiere. ¿Me doy a entender? Pero muchas veces el centro de la voluntad nuestra no es la de Dios, es la que nosotros. En el cielo, hermanos, la voluntad de Dios no es cuestionada. Los seres angelicales no vacilan en llevar a cabo la voluntad divina. Según el Salmo 103, tan pronto como es oída la voz del Señor, sus deseos son cumplidos. Y nosotros, ¿en qué medida, en qué tiempo y con qué actitud obedecemos a la voz del Maestro? Hágase tu voluntad. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios en los negocios, hermanos? O perdóneme,
O somos de aquellos, es que mire, hermano, si usted no suelta nada bajo la mesa, no se puede. Entonces no haga el negocio ahí. Mire, hermano, si usted no suelta la ofrendita, no pasa, ese es su producto, fíjese. No lo haga entonces. Pídele a Dios y dígale: Señor, aquí no se puede, dame otro negocio, otra forma de vender, otra forma de comerciar, qué sé yo. Porque vivimos en un mundo tan corrupto, en un mundo tan lleno de maldad, que cada quien quiere hacer su voluntad y se pasa llevando, no importa a quién. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos nosotros muy clara la voluntad de Dios. Solo es cuestión de obedecerla. Pero ese es el problema. Eso es lo que cuesta, obedecerla. Porque no es cierto que al final siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Y Dios es muy claro: hágase tu voluntad. Dios habla y los ángeles dicen: aquí estamos, mi capitán, ¿qué hacemos? Dios nos habla a nosotros y puede hacer que no reaccionemos nunca y sigamos haciendo nuestra propia voluntad. Hágase tu voluntad. Ahora, veamos la otra parte de la oración. Dice: el pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. ¿Qué implica? Que en la oración el Padre diga: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta parte implica la confianza y la dependencia del Señor Dios Todopoderoso. Reconociendo, oiga bien, que Dios es el único proveedor y el único sustentador de la vida. Los primeros versículos del Salmo 127 lo dicen de manera magistral. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora escuche: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan ¿de qué? De dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué está diciendo el Salmo 127? No está diciendo no trabajes, no. Está diciendo no te afanes. ¿De quién depende? Si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice? En vano. O sea, al final, ¿quién es el que la edifica? Dios. Si Jehová no guarda la ciudad, podemos tener carros blindados, podemos tener armas de alto calibre, pero si no es Dios el que cuida, los que están cuidando la casa no van a hacer nada. Y entonces dice: por demás es que diga a las 3 de la mañana empiezo y me duermo a las 11, tu familia ignorada, Dios ignorado, y eres una máquina de hacer billete. Y dice Dios: es por demás que lo hagas, porque el reposo, la paz y el descanso se lo va a dar Dios a aquel que confía en Él. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. Hermanos, ¿no es cierto que en el Antiguo Testamento algunos se querían pasar de listos con el maná? ¿Se acuerdan de la historia del maná? Le dijo el Señor: cada día van a ir a recoger la porción que necesitan. Si tu familia es de 15, recoge para 15. Si tu familia es de 20, para 20. Pero no te pases de listo. Alguien decía: yo mañana no me quiero levantar temprano. Yo mañana, es que el maná cae a las 5 de la mañana. Mañana voy a dormir hasta las 9. Yo voy a agarrar de hoy para mañana. ¿Qué pasaba? Se engusanaba. Porque Dios había dicho: agárrenlo de cada día. Ahora, cuando el sexto día iban a recoger, podían agarrar ¿qué? Doble. Porque el otro día no iba a caer, pero ese día no se engusanaba. El pan nuestro de cada día. Señor, estoy preocupado, Señor, no sé qué voy a comer en el 2026 y apenas empezando vamos el 2025. Solo vea usted el Señor tan claro que es. Y es interesante porque si usted busca por favor Mateo capítulo 6, mira el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis, ¿por qué? Por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Y qué dice? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y mira el ejemplo que nos pone. Mirad las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros. ¿Y qué dice? Y vuestro Padre Celestial
las alimenta. Ahora la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Yo les he contado a ustedes la experiencia cuando con mi esposa probamos por primera vez el salmón. No teníamos nada, y ella se acuerda. Ese día no teníamos para comer. Y yo me acuerdo que estaba haciendo una cuestión ahí en la cocina y yo decía, Señor, ¿y hoy qué vamos a comer? Bueno, vamos a aguantar. Ese día recibimos una llamada. Hermano, ¿qué van a comer de almuerzo? Nada, ahí se vienen a almorzar. Y me llamó la atención porque me dice la hermana, mi esposo tuvo la oportunidad de ir a Alaska a pescar y trajo un salmón frisado de Alaska. Fíjate, de ahí nomás lo trajo. Y dice, ellos tenían de un amigo que es asiático, que tenía un restaurante o tiene un restaurante porque no sé, y él nos preparó el salmón. Hermano, el día en que nosotros no teníamos que comer, nos comimos un banquete que nunca habíamos probado. Y yo después decía, yo pensaba que iba a comer, no sé, tortilla con sal, si cabe la expresión. No, hermano, me dio un banquete. El Salmo 23 dice, aderezas mesas delante de mí. Me doy a entender, hermanos. Yo me quedo sorprendido la manera de tratar Dios con cada uno de nosotros. Pero dice el texto, miren las aves, ellas no siembran, no cosechan y Dios las alimenta. Ustedes valen más que ellos. Por eso el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántos de nosotros sabemos? El día de mañana, si tenemos salud, vamos a ir a trabajar. Pero no es cierto que confiamos en que Dios va a proveer. No es cierto que confiamos en que Dios va a poner el panito en la mesa. Va a poner las tortillitas y va a poner los frijolitos. Dios es fiel, hermanos, pero Él quiere que dependamos de Él. No, yo tengo que acumular todo para 4 o 5 años. No está hablando en contra de la prudencia, ni en contra de ser haraganes, de no trabajar. Está diciendo, trabaja, pero depende de Dios, porque de Él es la fuente de vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y dice, porque los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, decía en ese tiempo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Oí una predicación de Josué Irión. Josué Irión es un predicador internacional, Dios lo usa mucho, es un hombre de oración. Y él decía que Dios lo llevó a una nación, no recuerdo qué nación era, a predicar, dice. Y no pude llevar equipo, fui solo, dice él. Y estaba solo en mi cuarto y tenía hambre, dice. Y dice que él deseó una comida. Y dijo, ¿por qué estoy deseando? Si aquí nadie me va a traer, ni conozco para ir a buscarla, ¿y a quién le pido de favor? Pensando en eso estaba cuando tocaron la puerta. Y cuando salió, estaba en una bolsa lo que él estaba adentro pensando que quería y no sabe quién se la fue a dejar. Bueno, él piensa, yo creo que pudo haber sido un ángel del Señor. Ahí estaba la comida. Y uno dice, Dios hasta de esas cosas tiene cuidado de nosotros, hermanos. Hasta de esas cosas. Ahora, aquí hay un punto importante que me gustó mucho. Y este punto lo cito de manera textual del doctor Gerardo de Ávila. Dice, al pedir a Dios el pan nuestro de cada día, es que si Dios ha de ser quien supla nuestro pan de cada día, oiga bien, lo hará únicamente por medios aprobados por Él. Y dice literalmente, no podemos decir que un pan conseguido por medio del engaño, del robo, de la explotación, de las ganancias, de negocios deshonestos, sea una provisión de Dios. Al pedir a Dios el pan, aceptamos ganarlo en ocupaciones y por medios que no estén condenados por la Biblia ni por la ética cristiana. Es que mire el Señor todo lo que me bendijo. Sí, pero ¿a quién estafó?
ese no es el pan que Dios dio. ¿A quién mintió? ¿A quién engañó en los negocios? ¿Me doy a entender? Me gustó esta parte que Gerardo de Ávila dice: si Dios va a ser quien supla nuestro pan, lo va a hacer por los medios legítimos aprobados por Él, no por engaño, no por mentira, no por explotación, no por negocios deshonestos. Porque el pan nuestro de cada día viene según la voluntad de Él, no según lo que nosotros buscamos. ¿Me doy a entender? Pero no es cierto que en este mundo todo el mundo quiere ver cómo saca tajada. Qué impresionante. Tengo un amigo, no sé hace cuántos años le pasó esta experiencia, pero trabajaba en una de las municipalidades de los más de 330 municipios que hay aquí en Guatemala. Y le tocó hacer una compra, porque en el departamento que estaba en ese tiempo, en el departamento de agua, si no recuerdo, tenía que hacer una compra. Y él llamó para decir: ¿tiene tal equipo con las especificaciones? Claro que sí, lo tenemos, y hagamos todo el proceso. Y cuando le dijo: mire, le agradezco por darme la cotización, yo voy a hacer la gestión. Y le dice la persona que le contestó: ¿ya terminó lo que me iba a decir? Ya, le dijo, yo ya le hice el pedido. ¿Por qué? Le dice: porque es la primera vez que alguien me llama para comprar algo y que no me pide un porcentaje para él. ¿Cómo así? Le dice: todos me piden el 5 o el 10% para alterar la facturación, porque eso va a ser para la bolsa del que hace el negocio. Y le dije, y me dijo él, y yo le dije: disculpe, yo soy cristiano y yo no hago eso, así que conmigo no tenga pena. Y le dijo: es el primero que me ha llamado comprándome equipo que no me ha pedido un soborno. ¿Por qué? Aquí en Guatemala y en el mundo estamos tan acostumbrados aparentemente a la corrupción. Pero hermanos, cuando le decimos a Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es porque Dios nos va a ayudar para sudar y ganárnoslo aprobado por Él. Y no es cierto que cuando usted está en su mesa disfrutando de aquel churrasco o de aquellos frijolitos con queso, en donde usted dice: Dios me bendijo para esto. ¿No es cierto que usted siente la satisfacción y la bendición de Dios? Que cuando usted dice: este es producto de un negocio que hice que no estuvo bien. Tenemos que tener cuidado, pero avanzamos. Y creo que en esta otra parte me voy a quedar por el tiempo. Mire lo que dice la oración: perdónanos nuestros pecados. Cristo, después de saciar la necesidad básica del ser humano, que es la comida, oiga, pasa a la necesidad más profunda del ser humano, que es el perdón de los pecados. ¿Sabe? Yo le hago una pregunta. ¿Cómo sabemos que Cristo es Dios? Pregunta de examen de teología de Berea. Mire, hizo milagros, sí. ¿Hicieron milagros los apóstoles? Claro que sí. Hicieron milagros. Pablo oró por Eutico y resucitó. Cristo resucitó. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ¿qué otra cosa? Cristo se transfiguró en el monte y resplandeció su luz. Sí, pero cuando Moisés bajó del monte Sinaí, también resplandecía. No, hombre, él caminó en las aguas. Mire, sí, Pedro también caminó. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jesús es Dios? Claro, todo lo que he dicho lo hace ser Dios. Pero hay en la Biblia una frase que los mismos fariseos dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cristo perdonó los pecados porque Él es Dios. Ahora, perdónanos nuestros pecados. Oiga bien, Cristo, después de saciar la necesidad física, pasa a la gran necesidad del ser humano, la de tener una relación saludable con Dios. Y aunque la sociedad le cambie nombre y lo llame errores, aún lo legitime y le dé una nueva identidad llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno,
la petición, perdona nuestros pecados, es la solución que Cristo propone a la enorme crisis espiritual del hombre. Es que fíjese que tuve un desliz, usted, así, se cayó en el piso. No, fue con mi secretaria. Eso no es un desliz, eso es un pecado. ¿Me doy a entender? Porque fíjese que me equivoqué, usted. Como dicen algunas personas ya mayores, es que fíjese que las patojas no lo dejan de buscar a uno. Ay, quieren que uno le aplauda, bravo. No, hombre, a eso se le llama pecado. Y hay que llamarlo por su nombre, ¿me doy a entender? Ah, no, es que mire pues, ahora la homosexualidad es un concepto, es una construcción social. No, pecado es pecado, abominación es abominación. El nombre que le queramos dar, lo pongan en la legislación que lo quieran poner. La homosexualidad es pecado de aquí hasta el cielo. Aunque le llamen de otra manera, ¿me doy a entender? ¿Por qué? Porque le hemos cambiado nombre. Hoy es errores, ¿verdad? Por eso a mí no me gusta un canto muy famoso que suena ahí, dice, mil perdones yo te pido, Señor Jesús, por mis errores. No, hay que decir pecados. ¿Me doy a entender? Un error es de que yo iba a buscar una dirección, toqué en una puerta y no era esa. Uy, perdón, me equivoqué, entonces es la otra. Eso es un error, ¿me doy a entender? Pero cuando hemos hecho algo que desagrada a Dios, no tiene otro nombre, que se le llama pecado. Ahora bien, ¿por qué Cristo incluyó perdónanos nuestros pecados? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Óigalo, el que encubre sus pecados. David lo quiso esconder 1 año, dicen los escritores. Se metió con la chica que no era de él. Y después mandó a matar al esposo, mintió e hizo todo. Y él dijo, así como hacen unos hoy, enterraron al muerto en su casa y nadie sabe dónde está. Pero como el que encubre sus pecados no prosperará, Dios le habló tan fuertemente que nos dejó el Salmo 51 pidiendo perdón. Si nosotros, estimados hermanos y amigos que estamos acá, queremos que nuestra vida familiar, de negocios, la profesión que tengamos, prospere, lo que tenemos que hacer es limpiar todo aquello que le desagrada a Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará la misericordia del Señor. El apóstol Juan en su primera carta dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora, escuche esto. En otras palabras, se pide perdón en la medida en que yo también he perdonado a los que me han ofendido. Léalo, yo no me lo estoy inventando, ahí está. Perdona nuestros pecados como también yo he perdonado al que me ofende. La tendencia humana es pedir un perdón, dice un escritor, superior al que estoy dispuesto a dar. Señor, perdóname. Pero yo a mi hermano lo perdono, pero mire, ahí, de lejitos. Póngase a pensar que Dios me perdonara así. Marvin, te perdono, pero mira, ya no vengas a orar, de lejitos. Así dice. Perdónanos así como yo he perdonado. Si Dios nos perdonara como perdonamos nosotros, ¿a qué distancias pudiéramos estar de Dios? Vea qué interesante. ¿Cuál es la medida? La medida exacta. Perdónanos como nosotros también. El ser humano le dice a Dios, perdóname porque yo he perdonado. Pero ¿en qué forma he perdonado? Si Dios usara la misma clase de nuestro perdón, yo le pregunto, ¿qué clase de perdón recibiríamos de Él? Mire lo que dice Mateo capítulo 7, búsquelo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué dice? Seréis juzgados. Y con la medida con que medís,
serás medido. ¿Cómo mide usted? Así lo va a medir Dios. Versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice? Así también haced vosotros con ellos. Señor, perdóname, pero no perdono al hermano. Señor, perdóname, pero no perdono a la hermana. ¿Cómo es eso? Mire por favor Mateo 6:14 para cerrar con broche de oro lo que estamos diciendo acá. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Pensemos, perdona nuestros pecados. No solamente es, Señor, quiero arreglar mi relación contigo, sí, pero es porque ya la arreglé con mis hermanos primero. Porque así como yo perdoné, Señor, yo quiero que hoy tú me perdones. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces nosotros venimos delante de Dios con un montón de rencores y un montón de odios y queremos que Dios nos oiga y nos dé su respuesta. Pero nosotros quizá no podemos ni ver al hermano o a la hermana. Pero sí, Padre, perdóname. ¿Ya perdonaste a fulano de tal? Ay, Señor, mira, ni puedo verlo, ni quiero. ¿De qué sirve entonces orar así? Dígame, ¿de qué? Perdónanos, Señor, perdóname. Y mire la parte final para terminar. Y no nos metas en tentación, ¿qué dice? Mas líbranos del mal. Una traducción mejor, no porque esta nos sirva, pero esta le puede confundir. ¿Por qué? Dios no nos mete a la tentación. Dios nos prueba, es completamente diferente. ¿Sí? Dios nos prueba, pero Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Entonces, lo que está diciendo la oración final acá es, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, por favor. Guárdanos, Señor. Sosténnos en tu mano, Señor. Eso es lo que está diciendo. Jesús nos enseña, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Señor, contigo eso. Pero luego, Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué dice? Perdona mis pecados, Señor. ¿Y qué más dice? Y por favor, no me dejes caer en la tentación. Líbrame del mal. Hermanos, ¿no es cierto que esa debe ser la oración todos los días? Cuando Jesús se fue a Getsemaní y regresó con sus discípulos, ¿qué los encontró haciendo? ¿Y qué les dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo le pregunto, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, hágase tu voluntad, pero terminamos haciendo la nuestra? ¿Le ha pasado? Hágase tu voluntad y termino haciendo lo mío. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Pero Padre, solo duermo 3 horas porque tengo tanto trabajo que si duermo 4 ya perdí ganancia. No, a su amado daré desde el sueño. ¿Puedo entender? Padre, perdona mis pecados, pero odio y no puedo perdonar a los demás. ¿De qué sirve, dígame usted? ¿De qué sirve? Líbrame de la tentación, Señor, pero estoy jugando con fuego. ¿Me doy a entender? Líbrame de la tentación, pero estoy jugando con aquello que me envuelve en el pecado. De nada sirve. Nosotros tenemos que dar pasos para poder evidenciar que lo que estamos pidiendo, queremos estar alineados con Dios. La oración del Padre Nuestro no es para repetirla todos los días. Es para entender qué es lo que Dios quiere en relación con Él y es lo que Dios quiere en relación con nosotros. Él quiere proveernos todos los días, quiere limpiar nuestro corazón si es necesario todos los días y quiere librarnos de caer en la tentación todos los días. Y Mateo 6 termina diciendo, porque tuyo es el reino,
tuyo el poder y tuya la gloria. Yo quiero que se ponga de pie y terminamos orando. Cada uno de nosotros hemos leído esa oración y la hemos analizado hoy posiblemente muy rápidamente, pero yo quiero que hagamos una oración y por favor piense, en el cielo el Señor dice algo y los ángeles brincan para hacerlo, porque allá se hace su voluntad. Aquí en la tierra le cuesta a Él, porque Él le dice algo a usted y me dice algo a mí, pero yo quiero hacer lo que a mí me gusta, Señor. Sé que dices no a tal cosa, pero a mí no estoy de acuerdo, así que yo voy a seguir en esto. Pues Dios lo deja. Dios lo deja. Y discúlpeme la expresión, tarde o temprano se va a estrellar usted y se va a dar cuenta que el camino que llevaba no era el correcto. Dios le advirtió, le puso el semáforo en color amarillo, se lo puso en color rojo, luego le puso un gran stop, pero usted dijo, yo sé que no es por aquí, pero por aquí me voy. Hágase tu voluntad significa que el que ora se va a someter a la voluntad de Dios. Perdona nuestros pecados indica que el que pide perdón es porque va a perdonar a los que le rodean. Si usted no ha perdonado a alguien, déjeme decirle, tenga cuidado. Tarde o temprano eso le va a provocar una llaga, porque eso es un cáncer que usted tiene ahí adentro. Y tarde o temprano el cáncer sale. Así que esta mañana vamos a orar y de acuerdo a lo que Dios le dijo, platique con Él. Nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad de pensar en el tema de la oración del Padre Nuestro. Señor, hágase tu voluntad. No te lo decimos de diente a labio, queremos decirlo de corazón. Hágase tu voluntad. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Sigue hablándonos para que hagamos y demos los pasos que tenemos que dar si hay algo en nuestra vida que hay que corregir. Yo no conozco la vida de los que están en las bancas. Conozco sus nombres y de la mayoría conozco dónde viven, pero lo que hay dentro de ellos yo no lo sé. Pero tú sí lo sabes. Y yo te pido que tu Espíritu Santo siga hablando de acuerdo a lo que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos ahí adentro. Porque queremos santificar tu nombre, no solamente de labios, sino con nuestra propia vida. En el nombre de Jesús. Amén.